Hola, buenas tardes, mi nombre es Kenia Sotelo. Yo les voy a platicar un poco de Albert Einstein, su biografía, los trabajos que él realizó y cuáles fueron sus contribuciones más importantes. Es una materia de física impartida por el profesor Israel Silva. Albert Einstein nació en Ulm, Alemania, un 14 de marzo de 1879 y falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos. Esto debido a una hemorragia interna cuando él tenía 76 años. Sus padres eran Hermann Einstein y Paulina Koch. Tenía una hermana llamada Maya Einstein, era un año menor que él. Tuvo 3 hijos y tuvo 2 esposas en diferentes tiempos, y una de ellas era su prima carnal. Ahora, los estudios de Albert comenzaron en un instituto católico en Múnich, Alemania. Ahí comenzó su primaria y comenzó su bachillerato. Sin embargo, en el año de 1894, su familia tiene un colapso económico. El trabajo que tenía su padre quebró, así que tienen que mudarse cerca de Milán, Italia. Sin embargo, Albert decide quedarse en Múnich para continuar con sus estudios, y a la vuelta de un año, él decide irse con su familia a Italia debido a que ya no podía estar solo. En el año de 1895, él intenta entrar a la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, Suiza. Sin embargo, el examen de admisión no lo pasa y el bachillerato aún no lo terminaba. Así que su familia decide enviarlo a Aarhus, Suiza, para que termine el bachillerato y así pueda entrar a la universidad. Así que en el año de 1900 se graduó como profesor de matemáticas y física en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. En el año de 1900 a 1902, Einstein no podía conseguir trabajo como profesor debido a que traía una mala reputación desde la universidad. Los maestros lo conocían como era un alumno un poco problemático. Así que en el año de 1902, un amigo le consigue un trabajo en la Oficina Confederal de la Propiedad Intelectual de Berna. Es una oficina de patentes. Él lo que hacía era que estudiaba o leía todas las ideas que tenían los inventores relacionados a la física. Y en ese tiempo, él decía que su trabajo no era para nada difícil, así que él tenía tiempo de estudiar la velocidad de la luz. En el año de 1905, cuando aún trabajaba en la oficina de patente, finaliza su doctorado en física con la tesis Una nueva determinación en las dimensiones moleculares. Sin embargo, él batalló mucho para terminar esta tesis porque sus maestros de tesis le devolvían todas sus ideas. Ninguna les gustaba y esta fue la única que les gustó. En ese mismo año publica sus 4 artículos en la revista Añales de Física que cambiarían la concepción del universo. De 1908 a 1914, él comenzó a ser profesor. Pudo desarrollar su profesión. De 1908 a 1909 es maestro en universidades de Suiza. En 1910 pudo ser maestro en Alemania, y de 1912 a 1914 él sigue siendo maestro en Suiza. Así que este fue el año donde Albert Einstein comenzó a subir, donde empezó a ser reconocido. La época que le tocó vivir a Albert fue durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, él formó parte del Partido Democrático Alemán e inclusive distribuía literatura a favor del pacifismo. A él no le gustaba la guerra, él quería la paz. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de que este estallara, en el año de 1933, él tiene que mudarse a Estados Unidos debido a que el auge del nazismo alemán comienza a subir. Inclusive él tuvo problemas con algunos de los animales alemanes, le destrozaron su casa, así que por eso decide mejor retirarse a Estados Unidos. Cuando él llega a Estados Unidos, le escribe una carta al actual gobernador de Estados Unidos, al actual presidente, y le dice, ¿sabes qué? Hitler, los alemanes están desarrollando un arma nuclear, tienes que prepararte, tienes que hacer algo. Entonces lo que hacen los americanos es que con una de las bases, con una de las teorías que había formulado Einstein, la cual era la de energía igual a masa, ellos desarrollan la bomba atómica, que con esta es donde destruyen Hiroshima y Nagasaki. Así que la bomba atómica se la adjudican a Albert Einstein, pero en realidad no fue su culpa, y nada más en todas las bases él nunca pensó que irían a formular una bomba nuclear. Así que durante mucho tiempo Albert se sintió culpable. Ahora, ¿qué fue lo que él realizó? ¿Cuáles fueron sus trabajos? Fueron los 4 postulados en la revista Añales de Física, una teoría del campo unificado, la cual no terminó, la teoría de la relatividad general, los movimientos del universo, la teoría cuántica y el estudio de las ondas gravitacionales. Ahora, el primer artículo que él desarrolló fue el efecto fotoeléctrico. Con esta respondió a la incógnita sobre la naturaleza de la luz. ¿Por qué había esta incógnita? Porque en el año de 1672 Newton creía que la luz era una partícula y Hooke creía que la luz eran ondas.
Entonces, después de un tiempo llegaron a la conclusión de que Hooke tenía razón, la luz era ondas. Sin embargo, cuando descubren el efecto fotoeléctrico, se dan cuenta que no, que había errores en la teoría de Hooke. Así que Albert empieza a estudiarla y él empieza a pensar que, ok, si la luz no es una onda y no es una partícula, entonces, ¿qué es lo que es? Así que él une estas dos teorías y formula la hipótesis diciendo que la luz estaba hecha de paquetes de ondas que se comportaban como partículas de energía electromagnética, lo que ahora conocemos como fotones y corpúsculos de luz. O sea que la luz a veces puede ser partícula, a veces puede ser una onda, pero a veces puede ser una unión de ambas. Con esta teoría se sentó las bases para desarrollar la televisión, los rayos láser, las cámaras digitales, los microondas, los paneles solares, medidores de luz, detectores de radiación y sentó las bases también para comenzar a estudiar la física cuántica. Otro de sus postulados fue el movimiento browniano. Con este demostró que el movimiento aleatorio de las partículas en agua u otros líquidos era debido a las colisiones increíblemente elevadas de moléculas de agua, pero su principal aportación fue que Einstein proporcionó una descripción matemática para comprender este fenómeno molecular, que era el tamaño de las partículas. Con este se sentó a las bases para comenzar a estudiar la física estadística y confirmar los átomos, debido a que ese tiempo no se creía en los átomos, pero Einstein los confirmó. Después, otro de sus grandes postulados fue la teoría de la relatividad especial. Durante mucho tiempo, Einstein estudiaba o se imaginaba qué era montar un haz de luz, qué pasaría, cuál era su velocidad. Así que formuló dos postulados. El primero decía que la velocidad de la luz es inmutable, constante e independiente del movimiento del observador. Esto quiere decir que desde cualquier punto que nosotros estemos viendo la luz, su velocidad va a ser la misma, nunca va a cambiar, esa va a ser constante. Y otro de sus postulados fue que las leyes de la física son iguales en cada marco de referencia si su velocidad es constante. Esto quiere decir, llegando a la conclusión de que todo es relativo, incluyendo el tiempo y el espacio, las distancias o las masas, pero la velocidad no, la velocidad es constante. Así que esto nos ayudó para después entender el por qué los planetas se mantenían en su órbita, se desarrollaron las bases para los satélites y para los GPS, pero esto con ayuda de otra teoría que después desarrolló. Otro de sus postulados fue la ecuación de energía igual a masa por velocidad de luz al cuadrado. Con esta nos quería decir que la energía puede transformarse en materia y la materia en energía. O sea que Einstein descubre que cualquier cambio a la energía es equivalente a un cambio en la masa. O sea que la masa y la energía son manifestaciones de uno mismo. Con esta nos dio las bases para empezar a estudiar y hacer los viajes espaciales. Se desarrolló la bomba atómica como lo habíamos visto anteriormente. Se entendió el porqué del brillo de las estrellas y entender la naturaleza del universo. Después llega la teoría de la relatividad general. Con esa teoría hubo un poco de controversia. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo Newton, su teoría de la gravedad, nadie podía ir en contra de ella. Sin embargo, Einstein la estudia y dice, ok, ¿por qué la gravedad? ¿Por qué por el simple hecho de la gravedad? ¿Cómo es que los planetas se pueden mantener en su órbita? Para otras funciones, la teoría de Newton de la gravedad funcionaba, pero para el espacio de los planetas, lo que pasa al universo, no tenía sentido. Entonces, Einstein imaginó las tres dimensiones de espacio y tiempo. Entonces, él se imaginó a esta dimensión como una cama elástica o como una red, la que se puede ver aquí. Entonces, él pensó, bueno, si algo tan pesado como el Sol se arrojara en esa cama elástica, iba a formar una curvatura en esa red tridimensional. Y si nosotros ponemos a los planetas cerca del Sol, lo que va a pasar es que los planetas van a seguir la trayectoria de esa curvatura, no van a hacer una línea recta, no, van a seguir esa curvatura. Entonces, eso va a hacer que los planetas estén cerca del Sol, no el simple hecho de la gravedad. El concepto de gravedad estaba correcto. Sin embargo, para entender el porqué de los planetas estaban cerca del Sol, no era demasiado correcto. Sin embargo, actualmente se siguen usando los números que desarrolló Newton para entender la gravedad. Esto quería decir Einstein que el espacio y el tiempo están relacionados.
Con esta teoría se sentaron las bases para comprender el por qué el Sol mantiene en órbita a los planetas, se entendió por qué las galaxias se mantienen unidas, cómo es que los agujeros negros generan una gravedad tan elevada. Ahora sabemos el porqué de la existencia de la gravedad y cuál es su concepto. Y Einstein postuló la idea de que el universo tenía que estar moviéndose, ya fuera contrayéndose o expandiéndose. Y junto con esta teoría se entendió o se dio a saber las ondas gravitacionales. Y otra de una de las teorías que no pudo concluir Einstein, porque esta fue durante sus últimos días, él buscó la manera de relacionar los campos electromagnéticos y los gravitatorios. Su intención era demostrar que la naturaleza no se rige por las leyes independientes las unas de las otras, sino por una sola que engloba a todas las demás. Él quería demostrar la teoría del todo, el porqué, la existencia del universo. Sin embargo, esta teoría no la pudo concluir y ahorita se sigue desarrollando. Ahora, ¿cuál fue la mayor contribución de Albert? En el año de 1921 a Albert le entregan un premio Nobel por su efecto fotoeléctrico. Sin embargo, actualmente nosotros podemos comprender que su mayor contribución fue la teoría de la relatividad, porque esto cambió totalmente el concepto que nosotros teníamos de universo, lo podemos entender de una mejor manera. Pero en ese tiempo, lo que decía la teoría de la relatividad para los científicos, los físicos de ese tiempo era algo que no se podía comprender, porque iba en contra de lo que decía Newton, y Newton era el padre, era el dios en ese tiempo. Entonces su teoría estaba mal, y fue después de mucho tiempo que pudieron comprobar la teoría de la relatividad. Sin embargo, aunque haya recibido un premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, su mayor contribución es la teoría de la relatividad. Y eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido de algo. Gracias.